Nuevo análisis. Estamos en el recorrido y ya en la conclusión de este año 2021. Digo nuevo análisis del sector productivo. Hemos conversado con Fedeagro, ahora lo vamos a hacer con la Federación Nacional de Ganaderos a través de su principal vocero Armando Chacín, presidente de Fedenaga. Bienvenido Armando, muchas gracias por compartir con nosotros. Y estamos en una etapa de hacer balance, de hacer un poco la recapitulación y un repaso de lo que ha sido, en este caso, tu sector. Bienvenido nuevamente y cerrando el año, ¿qué se puede decir? Sí, yo pienso que lo más importante que podemos decir positivo, que no es tampoco números que nos puedan llenar a nosotros de regocijo, es que ha apuntalado un poco más el rebaño nacional debido a, bueno, tenemos el tema de la pandemia, también se ordenó un poco el tema del contrabando de extracción con el tema de los precios. Nosotros pudimos conseguir en algún momento algunos precios importantes que no era viable poder meter el ganado por la frontera porque no era económicamente un buen negocio para los contrabandistas. Sí queda claro que también aparte de eso podemos ver que por la matanza el consumo nacional tuvo un pequeño repunte, Sí. 2 kilos aproximadamente, para completar alrededor de 8 kilos. Creemos que eso es todavía insuficiente con los requerimientos básicos que pide la FAO. Estamos hablando de que son más, estamos hablando solamente de carne de bovino, que son más de 20 kilos que deben de consumir de carne de bovino y que es casi que inviable, imposible con los sueldos y los salarios que tienen hoy los ciudadanos consumidores venezolanos, quienes son nuestros clientes naturales. Recién nos decía un poco, evaluando la situación del sector del campo también, el presidente de Fedeagro, que si no se avanza, por ejemplo, en desmontar una serie de obstáculos, como por ejemplo el tema del encaje legal, el tema de las importaciones que son desleales en muchas oportunidades y otros asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con la dinámica económica, pues los sectores de la producción agrícola no van a mejorar definidamente. Hay mucho discurso de que vamos a un proceso de darle el impulso necesario al campo, vamos a un proceso de darle el impulso necesario a la industria, pero algo ocurre que no terminan de tomarse las decisiones. Bueno, tenemos un largo año hablando y de verdad debemos decir que las conversaciones han sido respetuosas, amenas y que el diagnóstico está claro, pero no pasamos entonces a empezar a hacer lo que se debe hacer para construir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando? La necesidad está. No hay carne, si mañana tuviera poder adquisitivo el ciudadano consumidor venezolano, no hay carne para todos, ni hay lácteos para todos en mi sector. Sin embargo, en este momento usted nos reporta desabastecimiento porque, bueno, el poder adquisitivo, como decimos, está demasiado bajo. Y sin embargo, nosotros hemos exportado y no ha sido tampoco un tema determinante para haber desabastecimiento en el país. No solamente eso, es que se necesita reactivar el sector. Nosotros tenemos 20 años de atraso tecnológico básicamente, hemos tenido por supuesto la incapacidad de tener, hoy son las bancas incipientes, básicamente no participan en los proyectos productivos, tenemos una serie de cosas que de alguna forma no avanzan y que son necesarios para poder construir lo que tenemos. Tenemos un potencial enorme de más de 30 millones de hectáreas en Venezuela para producir alimentos, en el mejor de los casos llegamos a alrededor de 10 millones de hectáreas y que nosotros tenemos para poder hacer comida o para poder tener comida para algo así más de 100 millones de personas en nuestro país. Es un potencial enorme que se pierde de vista y que muchos países envidian. Ahora, el rebaño nacional en cuanto al consumo, ¿cuánto le da de cobertura a la población venezolana para, bueno, para poder comer, ¿no?, en definitiva? En este momento se han movido las cifras, son más favorables, en fin. Sí. Yo pienso que el tema de lo que se hizo de la exportación, de poder tratar de buscar un precio más sustentable a las estructuras de costos, que hoy se volvió otra vez nuevamente a desfasar, pero que eso de alguna forma hizo crecer el rebaño. Nosotros estamos hablando de que estamos alrededor de 11 millones de cabezas. Esto ha sido los últimos 2 años en la última evaluación que se ha hecho. Son estimados que se hacen porque son estimados que se hacen por la matanza y por lo que son las exportaciones. Creemos que es todavía insuficiente, que hay que crecer alrededor de 30 millones
de cabeza. Como lo fue en el pasado. Y ¿no? que en sí nadie tiene la cifra correcta, porque volvemos a decir que son estimaciones. Nadie se ha dado la tarea de contar el rebaño nacional, nadie se ha dado la tarea de hacer políticas para que crezca, y lo sostienen pues los productores agropecuarios, que de una u otra forma tienen un compromiso con sus familias y con el país, digámoslo en esa forma. Ahora, Armando, ¿cuánto queda acá de la producción nacional y cuánto se va a la exportación? Me imagino que Colombia es el principal mercado, ¿no? En este caso. Bueno, sí, cuando el contrabando de extracción es un negocio que siempre lo ha habido en la frontera, sobre todo en la frontera colombiana. Vemos participación. Nosotros en algún momento llegamos a decir que eran alrededor de 700.000 cabezas al año. Creemos que eso ha disminuido un poco, y que en cuanto a lácteos también persiste el contrabando de extracción. Pues nosotros producimos queso de buena calidad, queso artesano de buena calidad, que también es consumido en Colombia, y que de alguna manera nosotros estamos tratando de sostener el mercado nacional. Bien, no está desabastecido, usted puede salir de su casa a la esquina y va a conseguir carne, y va a conseguir leche, pero no es porque tenemos la totalidad saciada. Lo que hay importaciones. Por cierto, Armando, ¿cuánto es el porcentaje, para sopesar un poco las cosas, entre lo que es la producción nacional de cobertura para el consumo y cuánto es lo que viene de fuera? Nos mantenemos en el 40% de carne. ¿El resto es importado? No, nosotros no necesitamos importar, porque lastimosamente el país, el consumidor, no tiene como consumir más de los 8 kilos. Es más que suficiente lo que estamos produciendo en este momento. O sea, eso le da cobertura en este momento. Le da cobertura. Pero debemos de prepararnos para una cobertura mucho mejor y para que unos requerimientos que tenga el ciudadano consumidor venezolano mucho mayor. Y lo otro es que es difícil que el consumidor pueda conseguir, excepto en algunos bodegones, en algunos frigoríficos, algunos cortes de otros países que son muchísimo más costosos que el venezolano, en vista que la carne más económica que hay todavía sigue siendo la venezolana en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Sí, porque en los bodegones te dicen, mira, o en frigoríficos o en casas especializadas, este es el corte nacional, este es el corte importado, entonces te sopesan las cosas. Por lo general te venden más caro el corte importado que el corte nacional. Es normal, la carne Sin tener tú, perdóname, Armando, la garantía de que de verdad sea una buena carne hasta que la pruebes. Sí, yo creo que nosotros podemos competir, de hecho se vende, pero tenemos claro de que la carne en Venezuela está alrededor de 1 a 1.2 en pie, y la carne promedio a nivel internacional está alrededor de 2.6 en pie. Entonces hay mucha diferencia. Es muy difícil que alguien venga a vender carne en Venezuela con ese diferencial para poder saciar las necesidades que tiene el país. Ahora, Armando, en productos lácteos sí hay cobertura también para el consumo, digo cobertura nacional. En este momento se necesita muchísima leche en Venezuela. De hecho, los dispositivos sociales se les está incrementando leche de producción nacional por primera vez. Es una lucha que hemos totalmente sostenido, buscando que tenga salida nuestro producto en Venezuela. Sin embargo, es deficiente. Nosotros creemos que estamos produciendo alrededor de 3.7 a 4 millones de litros de leche al día, de los 10 millones de litros de leche que se necesitan. Bueno, vamos a hacer una pausa, Armando. Conversamos con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Continuamos conversando con el presidente de FEDENAGA. Bueno, nos presentabas una descripción de cómo está en términos generales la producción, digamos, de carne, la situación de los lácteos. Sin embargo, fíjate, quería también compararte esto, lo que decías, con lo que a veces los voceros de Cabilac, de la Cámara Venezolana de Industria Láctea, nos dicen. Ellos están en carencias, con deficiencias, con debilidad. Es decir, no suple el productor nacional al sector agroindustrial en lácteos. Ahí hay un problema, es un tema más que todo de energía eléctrica, en donde los productores agropecuarios estábamos acostumbrados a enviar la leche a las plantas transformadoras de la materia prima. Era antes todo venezolano, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, no hay electricidad, y sobre todo los centros rurales, los poblados rurales son los más castigados, y se necesita energía eléctrica para poder tener los alimentos inocuos, sobre todo la leche. No, y gasoil también para prender las plantas. Y entonces no tienes, pero tampoco tienes gasoil. Entonces el productor agropecuario, la única forma que ha logrado tratar de mantener o de sostener su alimento sin que se eche a perder es hacer queso de cincho, queso de matera, que normalmente estamos acostumbrados nosotros a hacer para resguardar por lo menos nuestra producción.
por eso no nutren suficientemente ustedes a la industria láctea. Yo creo que si las condiciones se dan, Carlos, no tengo ninguna visión en que la industria pueda o volver otra vez nuevamente a captar a más del 30% de lo que se produce, lo demás hay que construirlo. Tenemos el rebaño más grande de doble propósito, pero hace falta de alguna forma crear la confianza para la inversión. Y eso, por supuesto, es un trabajo de los que gobiernan con los que trabajan. Los que ya hoy estamos en Venezuela estamos convencidos de que queremos seguir en el país, pero bueno, no tenemos tampoco respuestas. Y esas respuestas son muy tardías. 1000 funcionarios con quien tú tienes que hablar para solucionar un problema y terminas porque ninguno te da solución y quizás el que tiene la capacidad de darte una solución pues tiene miles de problemas que resolver. Entonces creo que eso de alguna forma está congestionando el tema de producción nacional. Ahora, hay otras variables también que influyen, ¿no?, en la producción nacional, en este caso. ¿Qué se necesita para volver a reanimarla e ir en forma gradual a llegar a los topes que se tenían en el pasado? Mira, son muchas cosas que el sector agropecuario necesita, pero yo creo que hemos dado cátedra en este momento como productores agropecuarios ante el mundo. Difícilmente un productor agropecuario del país venga a Venezuela a producir alimentos que no sea del país, venga a producir alimentos de otra latitud. Pero hace falta, por supuesto, financiamiento, hace falta seguridad jurídica, hace falta seguridad personal. Tenemos un caso hace 3 días en el Zulia en donde llegaron y decapitaron prácticamente a trabajadores y obreros, y que eso fue muy cerca de un puesto de seguridad. Y así sucede en Apure, en algunas partes de Apure en donde hemos tenido productores agropecuarios. Y yo creo que para eso está la ley de protección a la actividad ganadera. No es necesario que esa ley esté todavía guardada en un archivo cuando la necesitamos para apalancar y para resguardar no solamente a nuestro ganado, sino a los trabajadores. Pues quien de alguna forma haga un delito con un trabajador del campo venezolano debe de ser sancionado con penas más duras de lo que hay porque atenta contra la seguridad agroalimentaria. Ahora, o sea que el tema de la inseguridad continúa en zona de fronteras, el tema de la inseguridad continúa en el Zulia, en Apure, en el Táchira, en otros sitios. Totalmente, nosotros somos víctimas, al igual que cualquier persona en la calle, solo que nosotros no estamos en las ciudades, en las urbes, nosotros producimos a más de 50, 60 kilómetros de un centro poblado, hemos visto cómo proliferan los dispositivos de seguridad, pero no para resguardar, más bien para hacer dura la tarea diaria y para estorbar o de alguna forma obstaculizar el día a día de lo que hacen algunas personas que se levantan día a día con ganas de trabajar y de producir alimentos para el país. O sea que el cobro de vacuna no se ha detenido, por ejemplo. No, pero tampoco hemos dejado de ver todo lo que pasa en el campo, no es necesario poderlo aquí desmembrar. Todo lo que ustedes creen y han visto en las noticias, no cesan de aparecer aeronaves, no cesa de aparecer inseguridad, no cesa de haber extorsión, no cesa de ver grandes grupos armados en un país que no tiene capacidad solamente de estar armada las Fuerzas Armadas del país. Y bueno, lo vemos a lo largo y a lo ancho del país, claro, incluso en estados que ya no son ni siquiera fronteras. Ahora, cuando ustedes le plantean todo esto a la autoridad, es decir, al gobierno como tal, a los representantes de las Fuerzas Armadas, que me imagino que algunos acuden a esas reuniones, ¿qué respuesta tienen? Bueno, a veces ninguna. Y ya hemos dejado de hacer la respuesta o de hacer la pregunta y esperar la respuesta. Básicamente los sectores rurales observan que es una realidad y han tenido que convivir con ella. Y básicamente no es por falta de autoridades allí en los centros rurales, las hay, pero debieran de hacer más específico su trabajo y el resguardo de la frontera y el resguardo, por supuesto, de los bienes de los ciudadanos venezolanos que de alguna forma todavía, a pesar de la adversidad, están produciendo en el campo venezolano. Todo eso pasa, tenemos extorsión de todo tipo, inclusive hemos tenido extorsión a niveles judiciales, en donde hay productores agropecuarios que nos están denunciando y denuncian la gravedad en donde cuando tienes algo que ver dentro de una denuncia, de alguna forma les han cobrado grandes cantidades de dinero y bueno, se han dirigido a nosotros porque no tienen con poderlas costear y si no las pagan, pues hemos tenido personas que les han hecho hasta un código de poderlo apresar. En vista de que... O quitarle las tierras. O quitarle las tierras. Eso está pasando en Venezuela. Y bueno, tenemos grandes conversaciones
con la vicepresidenta y que creemos que eso debe ser un tema en la próxima reunión que debemos de tener respuesta en vista de que tenemos pruebas suficientes para poder sustentar lo que estamos diciendo. No, y también en la instancia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que es la autoridad máxima del Poder Judicial. Así debiera ser. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, bueno, se cierra un año, Armando, bueno, con altibajos, ¿no? Definitivamente. Sí, pero creemos que no hay posibilidades de que no vaya a haber ganadería para el próximo año. Vamos a seguir trabajando en el campo venezolano. Es un compromiso que tenemos. Yo creo que el año que viene puede tener alguna capacidad quizás de crecimiento. Hacemos votos porque los ciudadanos consumidores tengan un poco más de poder adquisitivo, que tengan una vida digna, que puedan ellos elegir en un supermercado lo que puedan comprar y que bueno, y que poco a poco los dispositivos sociales queden para los más necesitados. Muy bien, muchas gracias Armando por haber compartido, haber estado con nosotros y bueno, y ofrecernos un bosquejo general, ¿no? De cómo está el sector al cierre de este año 2021. No se retiren, vamos a regresar enseguida con arte y espectáculos.